Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero de la República Dominicana. Como dijimos en la parte introductoria, ya el ministro de Hacienda ha establecido claramente hacia dónde van los recursos del presupuesto reformulado que está en el Congreso pendiente de su aprobación y ha establecido las 10 obras prioritarias en materia de gasto de capital, así como su ascenso de 24.9% respecto al mismo periodo del año anterior, me refiero a julio pasado. Sin embargo, tener los recursos es una condición necesaria, pero no suficiente para ejecutar el presupuesto asignado a los distintos ministerios. Y lo digo porque en el caso del Ministerio de Obras Públicas uno percibe que, o ahí están los números, que está rezagado en su ejecución presupuestaria y que algunas obras de infraestructura importantes, como la circunvalación de Baní, han tenido que volver a licitarse por temas administrativos y de lentitud de ejecución en esas obras de infraestructura. Es importante tenerlo en cuenta porque de verdad la buena gestión consiste en ejecutar todo el presupuesto que la ley te asigna. No ahorrarlo, porque cuando usted deja de ejecutar el presupuesto, hay programas, proyectos que no se hacen, que no se realizan. No hay tal ahorro. No hay tal ahorro. El presupuesto general del Estado, cuando a un ministerio se le asignan recursos, tienen que ver con planes, proyectos y demás que deben ejecutarse. Porque usted hace un presupuesto, pero un presupuesto tiene como sustento o como contraparte una serie de programas, planes y proyectos, o planes, programas y proyectos que usted tenga que ejecutar, en gasto corriente y gasto de capital, ¿no? Entonces, cuando ya decir al segundo o tercer año, nos ahorramos tanto, ya no luce, usted no se ahorró, usted dejó de ejecutar y pospuso proyectos que usted tenía, planes, programas y proyectos que usted tenía dentro del presupuesto para un periodo determinado. Este año, por ejemplo, usted lo pospuso para el próximo año si no ejecutó el presupuesto asignado. Lo digo porque el gasto de capital es cierto que se ha acelerado, pero en términos reales todavía está rezagado, por así decirlo. Históricamente hemos tenido un gasto de capital bajo. La mayor parte es gasto corriente, pero se necesita mantener en el entorno de un 2.5, 3% del Producto Interno Bruto, un gasto de capital para ampliar nuestra capacidad productiva, nuestra infraestructura vial, portuaria y demás, requiere de esa inversión de capital, de la inversión pública para equilibrar, o mejor dicho, garantizar que aquellos territorios que requieren de obras de infraestructura pública para su desarrollo, pues puedan tenerlo. Estas obras son importantísimas, las que están en los primeros 10 que vamos a ver en las próximas láminas, la lámina que publicó ayer el ministro de Hacienda. Y uno ve que el ministro de Hacienda la publica, y de verdad un ministro que ha tenido un desempeño importante, que en los últimos días pues ha visto cómo ha mejorado la calificación de riesgo país de República Dominicana, pasándola de estable a positiva, y eso significa que cuando el país vaya a los mercados internacionales a colocar nueva deuda, lo va a hacer a una tasa de interés más baja gracias a una mejora en su calificación de riesgo. Pero esta publicación del ministro parece esconder una preocupación, aquí estoy especulando, ¿no? Parece esconder la preocupación legítima de ver que muchos ministerios tienen recursos y se hace un esfuerzo importante en términos fiscales para que tengan recursos, pero que los ministerios no lo ejecutan. No lo ejecutan por temas administrativos, internos, por falta de coordinación, porque no hay, por así decirlo, una coordinación de competencias con un organismo importante que es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, por múltiples razones.
se dejan de ejecutar obras de infraestructura importantes y esos recursos se quedan. Por eso a nadie debe sorprender que cuando se manda este presupuesto reformulado al Congreso Nacional se diga que va a haber un aumento en el déficit fiscal, es decir, que los gastos van a ser mayores que los ingresos, pero, y escuchen esta frase para el bronce, que no se va a requerir financiamiento adicional porque el déficit va a ser cubierto con recursos de ejercicios fiscales anteriores. Y esos recursos de ejercicios fiscales anteriores son precisamente los presupuestos que no se ejecutaron o quedaron por ejecutar en el año 2022 y en el año 2021. Fundamentalmente gasto de capital que no se ejecutó y que obviamente cuando se terminó el año, pues la propia Ley General de Presupuesto autoriza al ministro de Hacienda y digamos a todos sus elementos que dependen, como la Dirección General de Presupuesto, a que esos recursos lo manden a distintas dependencias gubernamentales, dejen el presupuesto en cero y ya con esos recursos, bueno, se apruebe un nuevo presupuesto. Entonces, muchos de esos recursos quedaron en cuentas corrientes, cuentas de ahorro de ministerios y de dependencias del Estado, de empresas públicas también. Y por eso es que en este presupuesto reformulado sale, tenemos dinero y vamos a sacar dinero de ejercicios fiscales anteriores que no lo pudimos ejecutar por falta de gestión de los ministros y de los directores generales, y no va a ser necesario ir a los mercados financieros internacionales a buscar nueva deuda pública para cubrir este incremento del déficit. Por eso digo que ese tuit de ayer, muy bien fundamentado, del ministro de Hacienda, parece esconder una preocupación legítima de que a pesar de que tenemos el dinero y que tenemos identificadas las obras, no creemos o no pensamos que podrán ejecutarse el gasto de capital. Pero vamos a ver, señor director, las láminas que publicó. Miren aquí, esto lo quiero poner porque los amigos del periódico El Dinero hicieron una publicación importante diciendo que el presupuesto reformulado pues establecía un aumento de ingresos, pero no decía la fuente de los ingresos. Bueno, la fuente de los ingresos, como el propio gobierno establece, el Ministerio de Hacienda en el presupuesto reformulado, dice que son de ejercicios fiscales anteriores. Esas son las nuevas fuentes de ingresos. Ejercicios fiscales anteriores y los 25.000 millones de adelanto de impuestos que el propio ministro ya dijo y estableció y fue transparente diciendo que una parte llegó en un mes y al mes siguiente llegó la otra parte para sumar 25.000 millones de pesos que le permitió cumplir con la meta durante el primer semestre del año. Pero aquí están los ingresos, los nuevos ingresos en el presupuesto reformulado que aumentan en 46.794.5 millones de pesos, mientras que hay un aumento en los gastos de 61.056.1 millones de pesos. Y el déficit aumenta en 14.000 millones de pesos y hay una reducción de las aplicaciones financieras. Y, lógicamente, la deuda total en el reformulado se reduce. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque se está financiando con recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores. Es decir, con dinero del propio gobierno que tenía pendiente de ejecutar de ejercicios fiscales anteriores. Por eso llama la atención estos números. Porque dice un aumento de ingresos, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿No? Las fuentes las citan al momento que dicen que no va a haber necesidad de financiar el aumento del déficit. ¿Por qué? Porque esos recursos van a darse de ejercicios fiscales anteriores.
de depósitos en cuentas que hay en instituciones públicas, ya sea en empresas públicas o en otros elementos que están fuera de, digamos que, de esos ministerios. Usualmente lo que se hace es, o lo que se ha hecho anteriormente, es enviar esos recursos a empresas públicas, y ahora lo que se hace es que se transfiere desde empresas públicas al presupuesto general del Estado, al Fondo General, para cubrir con recursos internos este nuevo incremento del déficit fiscal. Lo digo porque los amigos del periódico El Dinero dijeron que el gobierno hablaba de un aumento de ingresos, y es cierto, sin identificar cuáles eran las fuentes, pero aunque no lo dicen en la parte de los ingresos, la citan en la parte del déficit o cómo van a cubrir el aumento del déficit fiscal. Vamos a seguir, señor director, y vamos a comenzar con la publicación del ministro de Hacienda en su cuenta de Twitter, que dice que el gasto de capital pasa aumenta un 24.9%, de 0.92 del PIB a 1.04% del Producto Interno Bruto. Es decir, aumenta no solo en términos, digamos, nominales, sino también en términos reales. Pero todavía ese 1.04 está muy bajo respecto de lo anterior, en términos anualizados. Hay que ver cómo termina el año, si puede terminar en 2.4, 2.5, bueno, entonces sí ha habido un aumento importante, pero ya que tú hayas ejecutado a julio tan solo 1.04, quiere decir que tú tienes que poner el acelerador. Y aquí el ministro de Hacienda está diciendo, aumentamos los primeros 7 meses, pero enviamos un presupuesto reformulado para darle mayores recursos a los ministerios y a todas las dependencias del Estado para que puedan acelerar la inversión pública. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina publicada por el ministro de Hacienda y que está contenida en el presupuesto reformulado. Fíjense aquí que los aumentos, la distribución del gasto de capital, el aumento es el 54.9%, es en construcciones, en procesos y en otros. En un 33.9% están las transferencias de capital otorgadas, y esas transferencias de capital otorgadas son para obras de infraestructura pública fundamentalmente. Vamos a ver más adelante, pero ahí están esas transferencias de capital, tienen que ver con, como dije, el monorriel de Santiago y otras obras de infraestructura que están dentro de marco de concesiones, pero de alianzas público-privadas. Y vamos a ver que en activos de capital fijo de formación bruta se redujo en 6.6%. Formación bruta de capital se reduce y aumentan fuertemente construcciones en proceso y otros, así como transferencias de capital. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina que publicó ayer en su cuenta personal de Twitter el ministro de Obras Públicas, Jochi Vicente. Aquí están el top 10 de los proyectos de inversión con que han devengado mayor recursos, o sea, que se le han asignado mayores recursos. Aquí está la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, el tramo de los Alcarrizos-Luperón, que en los primeros 7 meses del año recibió 5.406.1 millones de dólares. Construcción de pesos, perdón, aquí estamos en pesos, repito, 5.406.10 millones de pesos, seguido por construcción, rehabilitación y reparación de carreteras, 3.597.4 millones. Así la construcción, rehabilitación y reparación de hospitales, 2.885.50, línea del teleférico de Santo Domingo, que ya prácticamente terminó, 1.391.40, reconstrucción de vivienda de San Luis, Santo Domingo, 1.158.9, y así el mejoramiento de vivienda, construcción del Palacio de Justicia, reconstrucción de vial urbana en Santo Domingo Oeste, y así otras obras de infraestructura, entre ellas y por último la recuperación de la cobertura vegetal en cuencas hidrográficas. Es decir, ahí están los principales proyectos donde
ha habido una mayor transferencia de recursos por el método de lo devengado. Entonces, obviamente, miren, vamos al piso, señor director. Quiero decir algo. Es cierto que se han acelerado, pero se puede acelerar más. El metro de Santo Domingo, 5.000 y tantos millones de pesos. No me parece, yo no soy constructor, no sé qué ha pasado. A lo mejor han encontrado problemas para los pilotes, porque es el metro que va, no es soterrado, ese es un metro que va por el aire, digamos. Y lógicamente su construcción es más rápida o menos compleja que la que sería si fuera soterrado. Pero lo que pasamos cada cierto tiempo por ahí, vemos que el metro, la línea 2C del metro de Santo Domingo que llega a Los Alcarrizos, no sé qué ha pasado, pero hay cierta lentitud en la obra. Se lo dice alguien que no sabe de construcción ni que ingeniero. Habrá o existirán razones por las cuales ha estado más lenta la construcción, pero solo quiero decir eso, y que se transfieran durante 7 meses tan solo 5.000 millones de pesos es una muestra de que se puede acelerar más la construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo, que debió haber estado terminada o debió haberse terminado durante este año, pero creo que no va a ser posible y que a lo mejor se pueda inaugurar el próximo año. Vamos a seguir, señor director, con esta publicación del ministro de Hacienda en su página web. Aquí están las transferencias de capital otorgadas. Estamos viendo que la mayor cantidad de transferencias de capital otorgadas es al sector público, ¿no? Aquí estamos viendo que durante los primeros 7 meses de este año se transfirieron, hubo transferencia de capital equivalente a 28.964.1 millones de pesos para un aumento, una variación absoluta de 7.451.8 millones de pesos. Las transferencias para empresas públicas no financieras, ahí están las INAPAs y las CORAS, y las transferencias para el gobierno central, transferencias para el fideicomiso público, aquí tenemos FITRAN, fideicomiso de vivienda, que para los FITRAN hubo una transferencia de 8.000 millones de pesos durante los primeros 7 meses, y para el fideicomiso Mi Vivienda, 2.731.5. Transferencias para empresas públicas financieras, eso tan solo fueron 529.6 millones para este año, y otra transferencia de capital. Sin embargo, cuando vemos el tema de las transferencias para empresas públicas no financieras, estamos viendo que las INAPA y las CORAS han tenido transferencias de capital menores a las que tenían durante el año pasado. Y las transferencias para el gobierno central de 10.000 millones de pesos, y aquí estamos viendo que esas son transferencias que vienen inversas, ¿no? Y las transferencias para fideicomiso público, 8.000, hay 10.000 y tantos millones cuando uno suma para FITRAN y para Mi Vivienda. Estamos hablando de casi 11.000 millones de pesos. Es decir, aquí cuando uno mira las obras, las transferencias para los fideicomisos públicos están siendo mayores. Están siendo mayores, por lo menos en los primeros 7 meses de este año, porque cuando uno suma, digamos, los 11.000 millones de pesos, 11.231 millones de pesos, es mayor que las demás, son mayores que las otras partidas. Las transferencias para el gobierno central, 10.504.7, que esas son contrarias, y después los explicaré, y las transferencias para empresas públicas no financieras, las CORA y las INAPA. De verdad que aquí hay que ver, porque repito, las transferencias para los fideicomisos públicos están siendo mayores que para lo demás, y por eso es que uno percibe que el gasto de capital, aunque se acelere, no se está percibiendo bien en las obras de infraestructura pública, la inversión pública. Aunque este fideicomiso de Mi Vivienda tiene que ver con
unidades habitacionales, apartamentos, que está siendo bastante exitoso, pero en términos estrictos esa no es inversión pública. En términos estrictos eso no es inversión pública. Pero vamos a seguir, señor director, para no entrar en mayores detalles con el tema, pero yo creo que es importante este tipo de discusiones respecto del gasto de capital, en qué se está gastando y en qué no. Tenemos otra lámina, bueno, pero quería ponerlo ahí. De verdad que ayer esta publicación del ministro de Obras Públicas, o mejor, perdón, del ministro de Hacienda, hay que mirarla, hay que leerla, hay que ver el hecho de que las transferencias de capital sean mayores para los fideicomisos. Esto es un juego suma cero. Lo que usted transfiere a los fideicomisos se los resta a obras de inversión pública. Entonces, vamos a ver, cuando hablemos de gasto de capital, y creo que es un acto de transparencia que hace el ministro de Hacienda, pues lógicamente hay que ver qué es lo que está pasando y si los recursos de los gastos de capital están yendo a la inversión pública, pura y dura. En el caso de FITRAM, que hay que ver, es un fideicomiso importante, pero lógicamente aquí hay que establecer, cuando tú haces un fideicomiso de mi vivienda, es cierto que tú estás incentivando el sector de la construcción privada, pero eso no es inversión pública. Usted está abaratando el costo de la vivienda para personas que puedan adquirirla, sobre todo vivienda de bajo costo. Bajo ningún concepto esto quiere decir que no esté de acuerdo. Me parece una salida ingeniosa, sobre todo en un momento en que la tasa de interés está creciendo mucho, afectando el sector de la construcción. No estoy entrando en juicio de valor sobre eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que establecerse, y creo que lo está haciendo el ministro de Hacienda, publicando este esquema de las transferencias, hacia dónde han ido, qué es una cosa y qué es otra, porque el gasto de capital implica cosas que no necesariamente son inversión pública. A eso era que me quería referir, y creo que ayuda bastante esto de la publicación de la cuenta de Twitter del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Así es que quería hacer este análisis corto, pero obviamente donde más se están yendo los recursos es a los fideicomisos públicos. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Skyline.